Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo estar en la casa del Señor, amén. Damos gracias a Él por esta bella oportunidad que nos da. El poder venirnos a gozar todos juntamente, amén. Eso es lo lindo de la presencia de Dios, que podemos reunirnos, cantar a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, y por ello damos gracias a Él. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos da, el poder dar su palabra, el poder dar lo que Él pone en nuestros corazones, y damos a Él gracias por eso, amén, que lo podemos hacer con mucho amor y mucha responsabilidad ante la presencia de Dios. El título el mensaje de esta noche es llamados por Cristo. Repita después de mí: llamados por Cristo. Y abra su Biblia en Efesios, es donde vamos a estar. Hemos cantado y adorado al Señor, y ahora entramos a la meditación de la palabra de Dios y damos gracias al Señor. Mantenga su Biblia abierta en Efesios. Capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hasta ahí vamos a leer esta noche y vamos a continuar. Y vamos a darle honra y gloria al Señor porque hemos sido todos llamados por Cristo. Y damos gracias a Él. Los que estamos aquí hemos sido llamados por Cristo. El término iglesia nos aparta completamente de otras instituciones, porque somos la iglesia de Cristo, comprado por su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay ninguna otra institución como la iglesia de Cristo, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de esperanza. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y si podemos entender qué significa ser la iglesia de Cristo, entonces vamos a saber que somos llamados conforme a un propósito, al propósito que el Señor ya ha colocado en cada vida y en cada corazón. Cuando aún mencionamos nosotros la palabra iglesia, mucha gente no comprende
la esencia, no entiende lo que significa ni su propósito. Piensan simplemente que es un edificio de ladrillos. Piensan que nomás es un lugar que es colocado en una comunidad donde la gente puede nomás llegar a refugiarse. Pero nosotros los hijos de Dios entendemos nuestra esencia que viene de parte de Dios. No somos nomás un edificio. Hemos sido creados con un propósito de parte de Dios. Amen. Encontramos en la palabra de Dios la palabra iglesia repetidamente en el Nuevo Testamento. Vemos que a Dios le ha interesado esta bella institución que nos podemos llamar iglesia. Ahora nosotros también nos damos cuenta que esta palabra viene traducida del griego como eclesia, viene de la palabra kale. Es un verbo. ¿Qué es un verbo? Es una palabra en acción. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. Estamos nosotros en acción. Hemos sido llamados. Por eso es importante el saber que nosotros somos un grupo escogido de parte de Dios, predestinado de parte de Dios para hacer grandes cosas en el nombre de Él. Hemos sido asignados, hemos sido escogidos, hemos sido nosotros llenos del Espíritu Santo para poder nosotros dar al mundo una solución y una esperanza. Vemos nosotros que Dios nos ha escogido. Cada congregación es única, cada congregación tiene su asignatura de parte de Dios. Cada iglesia tiene un propósito diseñado para esa iglesia de parte de Dios. No somos, como se dice, a carbon copy, no somos nomás copias, sino que vemos que somos únicos, porque Dios así le habla al pastor y luego el pastor desarrolla el plan de Dios para con su iglesia y a Dios damos la honra y gloria por eso. Vemos nosotros que el propósito de parte de Dios lo podemos encontrar en Romanos 1:6. Romanos 1:6. Si usted va conmigo a la palabra y así mi esposo va a estar ayudándome con la lectura. Romanos 1:6 dice así: entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. ¿Cómo dice otra vez? Dice así: entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Eso es lo que nos nombra. Eso es lo que nos distingue, que somos llamados de parte de Dios y por ello damos gracias a Él. En 1 de Corintios 1:2 también encontramos otro versículo que habla acerca de esta palabra que estamos dando esta noche. Dice 1 de Corintios 1:2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Damos gracias a Él, amén, que nos ha llamado a la santificación. Tenemos propósito de parte de Dios como iglesia. Por eso es importante el congregarnos, el llegar a la casa de Dios y el poder estudiar su palabra, el poder nos deleitar en este manjar tan precioso que es la palabra del Señor. Amen. También lo encontramos en 1 de Corintios 1:26. 1 de Corintios 1:26 dice así: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Entonces vemos acá como Dios nos ha escogido y vemos el propósito que nos da a cada uno de nosotros. 1 de Tesalonicenses
2:12. ¿Por qué damos estos versículos? Para que entendamos el propósito por el cual hemos sido llamados por Cristo, como el título de esta noche. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice así: para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Vemos como Pablo aquí habla acerca de el reino de Dios y de toda su gloria. También por el cual vamos a participar todos nosotros, los cuales hemos sido redimidos Amén. por la sangre de Cristo Jesús. Amén, así es. Vemos también el siguiente versículo, segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice así: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Nos ha salvado según su gracia. Amén. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo, es un don de parte de Dios. No podemos nosotros lograr la salvación por medio de logros humanos. Esto no funciona de esta manera. Por eso nosotros, y así como dice su palabra en Romanos, que hemos sido nosotros salvos por gracia. Qué maravilloso es Dios. Vemos que Él nos ha salvado por su gracia. Y vemos que acá Dios nos habla a través de esta porción de su palabra, y es para que nosotros entendamos que no es por ningún logro, ningún mérito que nosotros podamos hacer, no, sino que es una respuesta de fe al llamado de Dios desde la eternidad, como lo vimos en Efesios, como Él nos predestinó. Vemos también que hemos sido llamados de parte de Dios desde la eternidad. Vemos que el plan de Dios para salvación fue preparado antes de la creación. ¿Puede usted imaginarse qué tan grande es Dios? Que Él, que conocía el futuro y conoce el futuro, ya tenía el plan para nuestras vidas. Ya estaba todo preparado para nosotros. Ya estaba todo estipulado para que usted y yo nos podamos gozar y ser redimidos y poder nosotros gozarnos de la presencia de Dios y el propósito y plan que tiene para nosotros. Él tiene todo en sus manos. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Y vemos cómo esta palabra, el ser llamado, es mencionado alrededor de 700 veces. Qué maravilloso Dios que nos recuerda cada momento que usted y yo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Qué importante es saber el llamado que tenemos nosotros de parte de Dios. Qué bello Dios servimos. Usted se goza esta noche. Damos gracias al Señor que la iglesia de Cristo es guiada por Él y es bendecida por Él. Eso es lo importante que usted y yo necesitamos, el reconocer que la iglesia es de Cristo. La iglesia es guiada por el Señor y bendecida por el Señor. Nosotros necesitamos hacer algo importante, y es a través de una palabra. Una palabra que tiene impacto, una palabra que genera bendición constante en nuestra vida, y es ser obedientes a la voz de Dios. Vemos nosotros cómo la palabra del Señor nos recuerda una y otra vez que a través y por medio de nuestra obediencia y sumisión, nosotros llevaremos a cabo el propósito de Dios en cada vida, y por eso damos gracias a Él. Nos damos cuenta en Efesios versículo 4 que Él nos ha escogido, que hemos sido parte de esa elección maravillosa de parte de Dios. Esto vemos nosotros prácticamente
el llamado que Dios nos ha hecho para este tiempo. Él nos ha escogido en Él. Antes, dice su palabra, antes de la fundación del mundo. Vemos nosotros aquí en el versículo 5 que hemos sido predestinados para adopción. El creyente, nosotros hemos sido escogidos para ser miembros de la familia de Dios. Y por ello nos debemos de gozar. Amén. Por ello necesitamos nosotros glorificar a Dios que Él nos ha elegido, nos ha apartado, nos ha predestinado. Eso nos debe dar alegría, gozo y entera esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vemos nosotros acá que la salvación es un don, el regalo. Vemos nosotros que la gente muchas veces trata de hacer tantas cosas para ganar un mérito, ganar algo de parte de Dios, y vemos que o ganar la salvación, pero vemos aquí en la palabra del Señor que Él ya nos había predestinado, nos había escogido. Por eso nosotros podemos decir, ahora entiendo por qué Dios me ha preservado la vida. Por eso es que yo no morí hace tiempo. Por eso es que Dios no permitió que eso me pasara. Porque usted y yo estamos en el plan de Dios. Y estamos y hemos sido escogidos de parte de Él. Y por ello damos gracias a Él. Vemos nosotros que la palabra del Señor nos habla acerca del plan de Dios para salvación. Nos damos cuenta también cómo nos ha dado ese llamado especial, que Él nos ha rescatado, nos ha traído con amor, nos ha Él sacado de lugares tenebrosos. Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha limpiado, y por eso damos gracias a Él. Gloria a Dios. En el versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Sabe que hay esperanza en Cristo Jesús, y es un mensaje que ya no se predica hoy en día. Hoy en día se está predicando mucho lo que puede dar, ¿cómo se puede decir? Que da comfort nomás, que it's just sugar coated, está nomás así por el encimita, cuando el evangelio es puro, el evangelio es directo, el evangelio es para salvación. Ese es el mensaje que usted y yo necesitamos comunicar al mundo. Por eso nosotros hemos sido salvos, redimidos, hemos sido regenerados, y por ello damos gracias a Él. Hemos sido perdonados, hemos sido salvos de la misma muerte eterna sin Cristo. Íbamos quizás rumbo hacia completamente al infierno. Vemos nosotros que en la desesperación, quizás en tinieblas, en la perdición, pero Cristo llegó a tiempo para redimirnos, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación. Amén. Hemos sido salvos para tener una relación íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nomás ser salvos y ahí usted se queda confortable y sentadito y todo, no. Es tiempo que usted y yo podamos ser agradecidos y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Comunicar al mundo que Cristo salva, que Él rescata, que Él sana, que Él hace las cosas posibles. Dar esperanza es nuestro llamamiento hacia el mundo. En Gálatas 2:20, si usted abre su Biblia, necesitamos nosotros entender lo que Dios desea comunicarnos esta noche, que hemos sido todos llamados por Cristo y damos gloria a Dios por eso.
Llamados por Cristo es el título de esta noche. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Vemos nosotros aquí que en el proceso de nuestra salvación nos damos cuenta nuestro propósito, nos damos cuenta y su palabra nos da a conocer cómo nosotros nos podemos identificar con Cristo en su muerte. Podemos nosotros identificarnos con su sepultura y la resurrección, porque estábamos muertos en pecado, pero Cristo llegó a nuestra vida y vemos que Él nos ha resucitado a una vida y una vida eterna con Cristo Jesús. Vemos nosotros que Él desea que entendamos acerca de la redención, ese precio, ese pago tan precioso que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vemos que los pecados nuestros nos llevaban hacia un lugar tenebroso, a un lugar desesperado, un lugar donde no hay esperanza. Pero en el momento que Cristo ha llegado a nuestra vida, nos ha dado vida y esperanza. Nos ha dado un motivo y una razón de vivir. Podemos testificar al mundo que Él es bueno, que Él es fiel, que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, tal como dice su palabra. Vemos nosotros que es importante el nosotros someternos a la voluntad de Dios, algo que quizás pueda costar que nuestra carne se someta o que nos sometamos a la voluntad, lo que Él permite en nuestra vida. Puede a veces venir a estremecer nuestro ser. Puede venir a traer ciertas emociones a nuestra vida, pero qué bello es poder confiar en este Dios vivo, en este Dios que tiene el cuidado nuestro, que nos ha salvado con un propósito. Qué bello es podernos someter a la voluntad de Dios y decir, Señor, lo que tú deseas hacer en mi vida y a través de mi vida será para tu honra y tu gloria. Qué bello es poder someter nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón a la voluntad de Dios y poder decir, Señor, heme aquí. Señor, ¿qué deseas de mí? O en los procesos, la voluntad de Dios, el poder decir, Señor, ¿qué es lo que tú deseas enseñarme a mí? La palabra del Señor está llena de tantas promesas de parte de Dios. Vemos que nosotros, al estudiar la palabra, necesitamos nosotros entender que la palabra del Señor, tal como en 2 de Timoteo 3:16 al 17, nos habla acerca de lo que es la palabra para cada uno de nosotros, lo que hace para la cual ha sido enviada. 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estamos siendo equipados, hermanos. Por eso la palabra del Señor está para corregir, para enseñar. Y muchas veces no nos parece bien la corrección, pero la corrección, cuando la vemos a través de la palabra, es para nuestro propio bien, para nosotros poder crecer en Cristo, para corregir lo que no estamos haciendo bien. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El Señor quiere que nosotros estudiemos su palabra, que podamos nosotros enseñar su palabra, que nosotros podamos creer su palabra. Pero lo más importante y lo más difícil muchas veces es vivir su palabra.
Pero ahí vemos nosotros cómo podemos someternos a Dios y a su voluntad, lo que Él tiene para nosotros, porque sabemos que Dios será el que va a ser ensalzado en cada momento. Porque la palabra del Señor nos muestra cada momento que es nuestra autoridad. La palabra del Señor es autoridad, es vida. Y por ello damos honra y gloria a Dios. Vemos cómo al saber nosotros esto nos lleva a nuestro gran propósito como iglesia. Porque recuerda que hemos sido llamados de parte de Dios. El propósito es el poder ser de bendición y poder ministrar. ¿Qué significa ministrar? Es el poder servir, ayudar, demostrar amor hacia el otro. Dios nos ha llamado a nosotros a poder ser de bendición. El poder ver la necesidad, el poder actuar, no nomás quedarnos, sentarnos, sino actuar. Decir, mira, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mira, el Señor no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Mira, el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y vemos nosotros nuestro propósito, nuestro llamado es el poder bendecir a los demás y en el proceso, mis hermanos, entender la voluntad de Dios por el cual nosotros hemos sido llamados. En Romanos 12:10 vemos el propósito. Vemos lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Vemos cómo Dios nos está formando. No nomás nos ha llamado, sino también nos ha dado un llamado específico. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nos damos cuenta lo que dice, nos podemos gozar de tal manera porque estamos entendiendo. El ser afectuosos, ¿qué quiere decir? El atender, el ver la necesidad. El ser cariñoso, el ser atento. El poder ver si alguien está atravesando algo y hacerlo nos manda aquí la palabra del Señor con amor fraternal. Podemos nosotros hacerlo todo en el nombre del Señor. Luego dice con honra, daos preferencia unos a otros. Damos gloria al Señor por eso. Por eso en Romanos 12:5, ahí mismo en este mismo capítulo, mire qué lindo. Nuestro llamado es el siguiente. Así nosotros que somos muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Estamos nosotros en el mismo cuerpo de Cristo. Vemos nosotros cómo Dios nos ha llamado y cómo nos ha puesto en un lugar maravilloso que es en el cuerpo de Cristo. Y viendo que somos muchos, cada uno de nosotros tenemos nuestra función. Y damos gracias a Dios por eso. Sigamos leyendo. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si Él de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Vemos nosotros aquí que hay lugar para todos. Todos los que hemos sido llamados conforme a propósito de Dios tenemos nuestra función. Y eso es lo lindo de todo. Estamos para apoyarnos, para amarnos,
Estamos aquí para ministrarnos. Todos tenemos un propósito. La iglesia de Cristo tiene un propósito. Yo lo veo para que podamos nosotros entender. El propósito de la iglesia es como un hospital, donde todos son bienvenidos. Claro, hay hospitales privados, ¿verdad? Y que donde le dicen, si usted no tiene aseguranza no puede entrar. Pero es muy raro, ¿verdad? Entran, ven lo crítico, ven cómo llega el paciente, no cuestionan, hasta después es que llegan, ¿verdad?, las facturas. Pero vemos nosotros que así en la iglesia de Cristo entra la gente necesitada y estamos todos para apoyarnos, para amar a la gente necesitada, a la gente que necesita ser restaurada, la gente que viene crítica, la gente que viene desahuciada, tanto en lo espiritual como también en lo físico. Vemos nosotros que podemos comunicar que Cristo es la esperanza. Sabemos que en Él todas las cosas cooperan para bien. Y por eso damos gracias a Él. Vemos a través de los versículos el amor de Dios para con nosotros. Cómo Él desea que mantengamos la unidad. Sea en lo que estemos nosotros haciendo para la iglesia, hagámoslo con amor. ¿Sabe? Esa es la característica tan hermosa del cristiano, el demostrar el amor de Cristo. Amen. ¿Y cómo vamos a saber si alguien tiene amor por Cristo? Por el servicio que da a la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo y por Cristo. Amen. Ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta si verdaderamente somos hijos de Dios. Si verdaderamente Cristo ha nacido en nuestra vida. Si verdaderamente nosotros estamos sirviendo de todo corazón. Cuando servimos de todo corazón no hay excusa, no hay queja, ¿verdad que no? Porque lo hacemos para quién. Todo lo que hacemos es para Dios, no para nadie. Porque podemos nosotros, we could grow weary, or we could, nos podemos cansar, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo por la equivocación, por motivo equivocado. Pero vemos que si lo hacemos por Cristo, déjeme decirle que eso produce en nuestra vida gozo. No da cansancio el servir a Dios. No nos podemos cansar. Si Él es el que nos da la vida, Él nos ha salvado de la misma muerte eterna. Amen. Por eso tenemos que nosotros estar contentos, felices que Él nos ha llamado. Y por lo tanto, como Él nos ha llamado, ponernos nosotros que disponibles para servir al Señor. Porque hay gente, ¿cómo se dice? Wishy-washy, or flip-floppers, de doble ánimo, ¿verdad? Porque no está enfocado en el Señor. Cuando no nos enfocamos en el Señor, perdemos nosotros la visión, perdemos nosotros la dirección. Pero si nos mantenemos leyendo este libro, que son cartas de amor para nosotros, que vienen corrección para nosotros, que viene a animar nuestra vida, entonces nosotros, como estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y en nuestra iglesia, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer automáticamente? Servir al Señor por agradecimiento. Qué bello es poder decir, voy a la casa del Señor. Y usted se arregla y usted se prepara y usted se enfoca y dice, voy a adorar al Señor. Voy para gozarme con mis hermanos. Voy a deleitarme en la presencia de Dios. Voy para recibir palabra de Dios. Porque sé que eso va a venir ¿a qué? A sacudir mi vida. Va a venir a llenar mi ser. Va a venir a renovar mi mente. Me va a dar fuerza para yo seguir de pie, creyendo en este Dios todopoderoso. Cuando nosotros amamos a Dios, déjeme decirle que todo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando amamos a Dios? Queremos nosotros servirle, nos entregamos más. Pero si nos soltamos de la mano de Dios, si nos soltamos del propósito de Dios,
si permitimos que otras cosas vengan y opaquen la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, porque estamos en proceso de ¿qué? Santificación. Quiere decir que está quitando de nuestra vida lo que no le agrada. Estamos en este proceso, somos carne, nos vamos a equivocar, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a reconocer que es Dios en nuestra vida, es Dios el que está quitando de nuestro ser lo que no le agrada, porque Él quiere usarnos para su honra y su gloria. Pero al perder nosotros la visión, al perder nosotros el enfoque, al nosotros poner la mirada en otra cosa, ¿qué vamos a hacer automáticamente? Viene la carne y toma posesión de nuestra mente. Viene la carne a traer ¿qué? Desánimo, viene a traer flaqueza espiritual, viene a traer crítica, viene a traer todo lo que el enemigo lanza para venir a estorbar la obra de Dios en nuestra vida. Así es. Y no nos damos cuenta que es obra del enemigo lo que está haciendo para estorbar nuestro crecimiento en Dios. Amén. Vemos nosotros lo que Dios desea hacer. Tenemos que nosotros mantenernos enfocados en Dios para que las cosas funcionen en nuestra vida y a nuestro favor. Amén. Enfocarnos en Él, vamos a nosotros poder ver la necesidad de nuestro prójimo, vamos a nosotros a sentir la necesidad de aquel que necesita ser salvo, vamos a poder testificar, pero si quitamos la mirada de nuestro Señor, entonces no vamos a tener la libertad de testificar, invitar, darle esperanza a aquel que necesita esperanza. Así es, gloria a Dios. Si yo tengo necesidad, yo voy a correr a la casa de Dios. Si yo tengo necesidad y hambre de Dios, yo voy a llegar para alimentar mi espíritu de la palabra de Dios. Sí, Señor. Si el enemigo viene y lanza desánimo a mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo voy a llegar a la casa de Dios y le voy a adorar y bendecir por quién Él es y no por la circunstancia que yo pueda estar atravesando. Porque la respuesta viene de parte de Dios. No de lo que está a nuestro alrededor, viene de parte de Dios. ¿De dónde viene la paz? Cuando viene la adversidad, viene de parte de Dios. ¿Dónde viene la quietud a nuestro espíritu y aun que viene a ministrar nuestra mente, viene de parte de Dios? ¿Cuántos adoramos y bendecimos a nuestro Dios? No podemos quitar nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para apartarnos, para desanimarnos. Y lo triste de todo es que muchas veces los adultos no se dan cuenta que no nomás son ellos, sino que esto viene a afectar a toda la familia. Y luego los hijos vienen a ver que los papás no están siendo ¿qué? Straight, no están ellos siendo maduros en las cosas del Señor. Y esto viene y afecta la vida espiritual. En lugar de mantenernos fiel, parados sobre la roca que es Cristo Jesús y que nuestros hijos vean a un Dios vivo en nuestra vida. Que creamos a pesar de lo que puede estar pasando, creer en Dios, que Él está actuando a nuestro favor. Porque hemos sido llamados. ¿Por qué es que Dios nos ha llamado? Recuerde que esta palabra es mencionada alrededor de 700 veces. Llamados de parte de Dios. Hemos sido, en otras palabras, convocados. Hemos sido nosotros escogidos de parte de Dios para ser de bendición a los demás. En Colosenses 3:16, empecemos mejor en Colosenses 3:12, ya pronto estamos cerrando. Colosenses 3:12, 14 y 15, por favor. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. La palabra del Señor es clara. Dice, hemos sido ¿qué? Escogidos de Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? Santos y amados. Y aquí el que hace con nosotros, revestidos de ¿qué? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Wow. No podemos nosotros decir, nací de tal manera y así me voy a morir. No, aceptemos el proceso por el cual Dios nos ha escogido. Nos está santificando, nos ha revestido. Mira, quiere decir revestido. Vestido quiere decir que se vistió, pero revestido quiere decir que repetitivamente. Nos está Él revistiendo, nos está preparando con tierna compasión. No puede existir en nuestra vida ninguna obra de la carne. Esto es lo que Dios desea para nosotros como sus llamados y escogidos. Ser bondadosos, humildes, mansedumbre. Con mansedumbre quiere decir vamos a estar tranquilos en medio de la adversidad, esperando en Dios y llenos de paciencia cuando venga la prueba a nuestra vida. Así es. El 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No podemos nosotros mantener nada en el corazón, sino soltarlo y perdonar en el nombre del Señor. Hace unas semanas atrás tuvimos la conferencia para matrimonios. Estuvimos dando, y esta es una de las cosas tan importantes como matrimonio, el poderlo practicar, el poder ofrecer y poder otorgar, ¿verdad? Y recibir el perdón. Y aquí vemos que eso es lo que Dios desea. Dejar la queja a un lado. Dejar todo lo que nos puede estorbar y perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo. Si lo hacemos a través de Cristo, déjame decirle que es fácil. Amen. Pero si nosotros lo hacemos con nuestra propia carne, verá que no somos, we're not capable of doing it, no somos capaces de hacerlo. Pero con la ayuda de Dios todo es posible y por ello damos gracias a Él. Amen. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿qué? De amor, que es el vínculo de la unidad. Aquí es donde se encierra todo. Si hay amor va a haber ¿qué? Unidad. Y que la paz de Cristo que reine en nuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados. Vemos una vez más aquí que hemos sido llamados en un solo cuerpo. Quiere decir sin división. Imagínense si la mano, si nosotros el cerebro está mandando, ¿verdad? Tengo hambre y nos preparamos algo y vamos a comer, pero la mano está necia y no quiere dar de comer. Imagínense. Hay un descontrol. O nos tenemos que levantar, hay una emergencia y los pies no nos dan, la columna vertebral no nos da. Por eso aquí Cristo dice, mantengámonos que en unidad. Necesitamos nosotros entender que somos de este mismo cuerpo para ayudarnos, para ministrarnos. Hemos sido llamados en un solo cuerpo y ser ¿qué? Agradecidos. Qué lindo es poder agradecer a Dios y dejar a un lado, ¿verdad? Que por mí o mis propios méritos o porque yo puedo o por mi inteligencia, no. Dar gracias al Señor por todo. Decirle, Señor, gracias, ser agradecidos. Eso nos va a llevar a nosotros a mantener que la humildad y el amor hacia el Señor y a nuestro prójimo.
Y el último versículo, que la palabra de Cristo habite que en abundancia, ¿en donde? En vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros. Quiere decir aquí, mis hermanos, si algo no está bien, hablarlo, decirlo, pero a través de su palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través de las predicaciones, entender que es Dios el que nos habla, entender que Él es el que nos corrige, entender que Él es el que desea el bien para nosotros, para que crezcamos saludables en Él. Amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Qué bello es Dios. Nos habla acerca de por el cual hemos sido llamados, y aquí lo vemos tan lindo, tan bien explicado, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay que hacer? Ser llenos de compasión, ser bondadosos los unos con los otros, el perdonarnos, ser pacientes. ¿Sabe? Porque no todo el mundo está en el mismo nivel de comprensión de lo que Dios desea hacer. Hay unos que son principiantes, otros que ya tienen un tiempecito ya entendiendo el propósito de Dios, y hay otros más maduros que ya han avanzado y tienen más, y a ellos es que Dios nos llama y nos habla y nos dice para ser pacientes, para nosotros poder entender, para ministrar a aquellos que vienen detrás, aún a nuestros hijos, enseñarles, amén, con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vemos acá el versículo 23, igual del mismo capítulo, 23 y 24, por favor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y todo lo que hagáis, ¿hacerlo de qué? De corazón. ¿Y cómo va a salir de todo corazón? Haciéndolo para el Señor. Porque tenemos amor, y porque tenemos amor para Dios, sabemos y reconocemos que es para Él. Y aquí dice, y no para los hombres. El hombre nos va a fallar una y otra vez, pero Dios no nos va a fallar. Dios nos va a recompensar, Él nos va a dar, porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos de corazón, Dios no se queda con nada. Él recompensa, Él da, Él bendice, y no bendice nomás así, bendice como a manos llenas. Amén. En el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Ay, yo le doy gracias al Señor, porque yo sé, mis hermanos, que lo que yo obtengo viene de parte de Dios. Cuando uno reconoce, cuando uno sabe, cuando uno se humilla bajo la presencia de Dios y dice, no somos nada, no sabemos nada, todo es por Cristo, es Cristo en nuestra vida. Dios se encarga de que siempre se le dé la honra y la gloria. Aleluya. En este lugar siempre le daremos a Dios la honra y la gloria. En este lugar siempre le vamos a bendecir. En este lugar siempre le vamos a glorificar. En este lugar siempre se va a predicar acerca de Él, porque Él es el motivo por el cual usted y yo hemos sido llamados, y por eso damos honra y gloria al Señor. Cuando vemos aquí y leemos que la recompensa viene de parte de Dios, dice la recompensa, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Si nosotros que hemos sido llamados por Cristo sabemos a quién vamos a servir, no nos va a costar nada. Si reconocemos
que Él es el que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No vamos a perder el enfoque a quien nosotros servimos. Si nosotros nos mantenemos agarrados de la mano de Dios y entera comunión con Él, vamos a amarle más y a servirle más. Y el que está interesado y el que desea el apartarnos del propósito de Dios, y el que viene y el que habla a nuestro oído y nos dice no vale la pena, y el que viene y nos dice es que no hay propósito, el que viene y nos dice tú no has sido salvo, mira, es que no te puedes levantar, es que vuelves a caer. Pero si reconocemos que Cristo es el todo de nuestra vida, entonces vamos a siempre mantenernos humildes de corazón, agradecidos, sabiendo que es Dios el que nos ha llamado para este tiempo. Dios desea que le seamos fiel. Dios desea que entendamos que hay necesidad dentro y fuera de la iglesia. Nosotros sí, claro, más adelante vamos a seguir hablando acerca de todo esto, solo es el principio de este nuevo tema. Nosotros somos la iglesia de Cristo, doquiera que estemos, somos sus representantes. Pero hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, lo que somos y el propósito por el cual Dios nos ha salvado es grande, porque nos vamos a apoyar. Dios nos ha dado dos ojos, ¿verdad? Si nos falla uno, está el otro. ¿Verdad que sí? Porque hay dos. Tenemos dos oídos, ¿verdad? Si nos falla uno, nos quedamos con otro, aunque estemos ¿cómo? ¿Qué? Pero estamos escuchando. Si quedamos, ¿cómo se dice? No quiero decir la equivocada. With a cut off hand. ¿Ah? Say it in the microphone. I don't want to say it. Es. Nos queda la otra mano para, ¿verdad? Cuando mi nena se quebró su mano, ella aprendió a usar la otra, a comer, a bañarse, a peinarse con la otra. Y los pies. Obvio que vamos a necesitar apoyo, ¿verdad? Porque no vamos a estar brincando en uno, pero nos queda uno. Si eso nos está por un lado de la nariz, tenemos el otro para medio. Pero mire, que el enemigo nunca cierre nuestra boca de alabar a Dios, que nunca nos cierre la boca de agradecer a Dios. Que venga lo que venga, seamos agradecidos sabiendo que hemos sido llamados. Y como hemos sido llamados, Dios tiene el propósito para nuestra vida. Y el aceptar la voluntad de Él para con nosotros, ¿para qué? Para testificarle al mundo que sí hay un Dios. Cuando yo he enfermado, que Dios me ha sanado y me seguirá sanando para su honra y su gloria. Porque esa es la fe que yo tengo. ¿Sabe? El testificarle a otros que hay esperanza en Dios. Si Dios ha restaurado, si Dios ha hecho el imposible posible en nuestra vida, es para testificar a Dios por agradecimiento. Vamos a comunicar las buenas nuevas. Ese es el propósito del llamado por el cual Dios nos ha escogido para este tiempo. Recordamos eso. No olvidemos de donde Dios nos ha rescatado y lo que Él ha hecho. Que podemos darle honra y gloria al Señor. Si usted antes era borracho, mujeriego, chismosa, pleitista, tanto que uno puede decir, de allí Dios me sacó, de allí me rescató del vicio, de la perdición, del lodo cenagoso. Dios me rescató con un propósito especial para adorarle, para bendecirle, para decirle al mundo que hay un Dios vivo, que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, y
por su misericordia hemos sido salvos y por su gracia hemos sido alcanzados y rescatados, y por ello damos gracias a Dios. Así que, iglesia, pongámonos en nuestros pies y démosle gracias al Señor esta noche. Bendito Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, esta noche te damos a ti la alabanza, la honra y la gloria. Gracias